Hola, buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo estudio de Primera Pedro. Estamos comenzando el estudio número 4 y el versículo 3 nos va a decir así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta es una nueva doxología. En el Nuevo Testamento hay frecuentemente doxologías. Es importante estudiarlas. Los primeros cristianos fácilmente prorrumpían en doxologías. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan llenos de la gracia de Dios y tan felices por esa gracia. Y no está ahora el depósito de la gracia lleno como siempre para nosotros. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos disfrutando de esa gracia y no estamos valorando esa gracia quizá como la valoraban ellos. Una vida precipitada nos deja poco tiempo para reflexionar acerca de las maravillas admirables de la gracia. Por eso los pocos creyentes se apropian de las riquezas que son suyas en Cristo Jesús. Un nuevo tema: bendito sea Dios. Esta palabra bendito es más bien alabado, glorificado sea Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a decir, vamos a leer versículo 2. Y el 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Entonces tenemos esta doxología con la que comienza este párrafo de la carta, que alaba al Señor. Dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel. En el Antiguo Testamento continuamente se prorrumpían estas alabanzas al terminar los libros de los Salmos, y en el Nuevo Testamento Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando el Señor abre su boca después que ha nacido Juan, después que él había quedado mudo, lo primero que prorrumpe en esta alabanza: bendito sea el Señor Dios de Israel, alabado sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, porque ya el Mesías está viniendo, porque ha llegado el que prepara el camino para el Señor, que era su hijo Juan. Y Pedro está con su corazón rebosando de las bendiciones espirituales, las riquezas de la gracia de Dios que quiere comunicar a sus lectores. Es en una desbordante gratitud y alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios y Padre. En la iglesia primitiva, los apóstoles se adaptaron las bendiciones de sus antepasados para incluir en ella a Jesucristo. Dios se ha revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y dice: por medio de Jesucristo, todos los escogidos tienen parte en su identidad de hijo y llaman a Dios Padre porque son sus hijos. Dice Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios fue conocido como creador y redentor en el Antiguo Testamento, muy rara vez fue llamado Padre. Por todo, siempre Cristo se dirigió a Dios como su Padre en los Evangelios. De este modo, Cristo afirmó de ser de la misma naturaleza o esencia que el Padre. ¿Se acuerdan cuando dice: yo y el Padre somos uno, en San Juan 10? Cristo estaba afirmando esa paternidad de Dios. Dice: por medio de Jesucristo todos los escogidos tienen parte en su identidad de hijo y llaman a Dios Padre porque son sus hijos. La paternidad es una de las características esenciales del ser de Dios. Es parte de su deidad. Dios es en primer lugar Padre de Jesús y luego, a causa de Cristo,
Padre del creyente. El Señor lo dijo ahí en San Juan 20:17. Nos va a decir así: no me toques, cuando Él resucitó, ¿no? Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor está diciendo, mi Padre es el mismo Padre de ustedes. Mi Dios es vuestro Dios. Podemos llamar a Padre a través de la obra de Cristo. Nosotros no podíamos llegar al Padre si no hubiese sido por la obra de Cristo. Dios es nuestro Padre. Ahora, Señor Jesucristo. Llamar a Jesús Señor es declarar que Jesús es Dios. Los primeros cristianos llamaban a Jesús es Señor. Ellos se comunicaban con ese símbolo que decía Jesús es Señor, el símbolo del pez. Nadie puede llamar a Jesús Señor, dicen Corintios, si no es por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu hace que podamos llamar a Jesús Señor, porque Señor es decirle el Dios dueño, la autoridad máxima, el supremo. Era el Kyrios el Señor. Y sin embargo, para ellos Jesús era el Kyrios, porque era Dios. Jesús abarca su ministerio terrenal, el Hijo de Dios, ya lo dijimos, y Cristo se refiere a su llamamiento mesiánico. Señor es Dios. Al hablar de nuestro Señor, Pedro personalizó la relación íntima del cristiano con el Dios del universo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos, según su grande misericordia. Dios es el Padre de misericordias. La razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es porque Él es misericordioso. Los pecadores necesitan la misericordia de Dios porque se encuentran en una situación lastimosa, desesperada y miserable. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios? Dice, por la misericordia de Dios, nos dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Si no fuera porque Dios tiene ese favor con el que quiere cubrir al hombre, cubrir su miseria, esa es su misericordia, su compasión. Entonces, por eso Dios proveyó una salvación, porque su nombre es misericordioso. Y cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, Dios dice que pasa delante de él y pasa proclamando su nombre, proclamando quién es Él. Dios está proclamando su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está proclamando su misericordia. La misericordia de Dios es lo que lo hace más glorioso. Ese amor que desborda por el hombre que está contaminado por el pecado. En el Salmo 108 dice que es más grande que los cielos su misericordia. El Salmo 36, que habla de esa misericordia que es infinita, es grandísima, es eterna y más allá de los cielos, porque abarca a todos los hombres y todas las miserias de los hombres. Y en Miqueas nos va a decir, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Siempre recordemos que misericordia se está refiriendo a perdón. Se deleita en perdonar y se olvida del pecado. Ahora ese Dios de misericordia, ese Dios que es tan rico en misericordia, nos hizo renacer. Por esa misericordia produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Y aquí Pablo va a presentar la doctrina de la regeneración. Ya estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo, que decía en el segundo versículo, que dice que somos separados para Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí habla de la regeneración, que es obra del Espíritu Santo. La vida espiritual implantada por el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento es infalible y permanente. Nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró. Recibimos el nuevo nacimiento de Dios
Padre. Dios actúa en el proceso de engendrarnos, ya que nos hace nacer de nuevo. Dios nos concedió ese nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. O sea, esa provisión perfecta de Dios en la salvación es parte de esa provisión de gracia, es el nuevo nacimiento. Tan pronto como el pecador acude a Cristo y confiesa su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios. Juan dice que recibe una nueva naturaleza. En Juan 1:13 nos va a decir que nacimos no por voluntad de varón, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios solo por la voluntad de Dios. Y en San Juan 3:5 nos dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pedro en este versículo nos está también haciendo referencia a la diferencia entre el nacimiento espiritual y el nacimiento natural. Ahora, Pedro se incluye en este nos hizo nacer de nuevo. Al ser restaurado por Cristo y ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, él fue receptor de esa gran misericordia de Dios. Recibió esa nueva vida de Dios y fue restituido al apostolado. Y él está incluyéndose, nos hizo nacer de nuevo. Es importante entender de ese nos hizo. Pedro en estos versículos, cuando va a hablar de la gracia de Dios, se incluye y él va a decir nos hizo. Esta es una carta escrita en tercera persona. Está hablando siempre por lo general, está hablando de ustedes, pero cuando va a hablar de la gracia, él se incluye. Ahora ese nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Esperanza significa optimismo confiado. Es algo personal, vivo y activo. No es algo que pertenece al futuro. Consiste en la vida eterna. Procede de Dios y trae vida a los escogidos de Dios. Es una nueva vida de esperanza inmortal. Antes de la regeneración no había esperanza. Es una esperanza avivadora, es un don de la gracia. En 2 Tesalonicenses nos va a decir 2 Tesalonicenses 3:16 nos va a decir, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hemos dicho que una de las palabras clave de este libro es la esperanza. La esperanza dice que es una esperanza avivadora, porque es un don de la gracia de Dios. Todo esto que estamos viendo es gracia, es un favor de Dios que nos ha querido hacer nacer de nuevo, que nos ha abrazado con su misericordia y que ha producido esta esperanza nueva en nosotros. Esta esperanza es en el cristiano, produce gozo, pero es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es una esperanza que produce vida. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó. Y cuando hablamos de la resurrección, esta enseñanza es el eje del cristianismo. En 1 Corintios 15 nos va a decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación, y seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho, y esa resurrección de Cristo es lo que me asegura esta esperanza, porque Cristo está vivo y nos ha dado certeza de que nosotros vamos a resucitar con Él, porque Él vive, nosotros también viviremos. Jesucristo es el primero de romper las cadenas de la muerte.
La tumba es un lugar de paso. En Hechos 2:24, Pedro, en ese primer discurso ahí en Pentecostés, él va a hablar de esta resurrección y va a decir, era imposible que la muerte retuviera al santo de Dios, porque él no había hecho pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, por eso dice que él resucitó, y en el versículo 21 nos va a decir que Cristo ha resucitado de los muertos y ahora está predicándose en su nombre el perdón de pecados, y en 3:15 va a volver a decir, en cada una de las primeras predicaciones de Pedro, él hacía hincapié en esta resurrección, y después en la casa de Cornelio va a decir, lo vimos resucitado, somos testigos oculares de esto, nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, esta herencia es una herencia segura. Nos dice una herencia especial, una nueva posesión. Los hijos de Adán, por nuestro pecado, por el pecado de Adán, heredamos el pecado, heredamos el mal. Teníamos una terrible herencia. Esa era la naturaleza caída, la ira de Dios y la muerte eterna. Dice que nos dicen Romanos que la muerte entró en el mundo por un hombre, el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte vino a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces tenemos una terrible herencia. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos herederos de una herencia guardada para nosotros en completa seguridad. Mediante la resurrección de Jesucristo, nosotros somos receptores de la herencia que Dios ha depositado para nosotros en el cielo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, nos va a decir Pablo en Romanos. Somos herederos de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda esta seguridad y nos afirma que somos hijos de Dios y herederos de Dios junto con Cristo. Pero se va a referir a esta salvación que heredan los creyentes cuando abandonan el escenario terrenal y obtienen la gloria eterna. El Espíritu Santo, nos dice en Efesios, es el sello, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que vayamos al cielo y ya tengamos ese lugar, ya no estemos en esta tierra, tenemos el sello que es la garantía de que vamos a adquirir, que tenemos esta herencia incorruptible y ya la tenemos reservada. Esta herencia es segura. Primera Pedro 1:4 nos va a decir que esta herencia es segura porque no puede cambiar, porque no puede transformarse, degenerarse ni perderse. Y es tan especial esta herencia que Pedro no la puede describir en términos positivos. La va a describir en términos negativos, lo que no le puede pasar a esta herencia. Es incorruptible, o sea, no está sujeta a corrupción. No puede deteriorarse en absoluto, no acaba, no está sujeta a la muerte o la destrucción, no puede perecer, no es limitada al tiempo, es eterna. O sea, esto sería incorruptible. Pero también dice que es incontaminada, quiere decir que no ha sido manchada por el mal, no se echa a perder, no puede descomponerse, es pura, libre de toda contaminación, de toda tacha. Contrasta con toda herencia terrenal que están llena de corrupción y están contaminada con odio, con resentimiento y con amargura. Es inmarcesible, o sea, no se marchita. No se puede marchitar como una flor hermosa que de golpe pierde su belleza. No se desvanece, ella no pierde nunca su belleza. Es bella, está reservado en los cielos para nosotros. Ahora, por la gracia, somos herederos de una herencia guardada para nosotros en los cielos, en completa seguridad. Esta herencia está guardada en completa seguridad. Es una herencia especial, espectacular, que Dios tiene para cada uno de sus hijos y está reservada. Ya tiene tu nombre allá en el cielo, y esa herencia está
destinada a cada uno de sus hijos. Ahora nos va a decir que estas bendiciones son bendiciones de la gracia. Pedro les va a ayudar a contemplar esta herencia eterna a estos queridos cristianos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están sufriendo acechanzas feas y dañinas del enemigo. Y les va a decir, esa herencia es una herencia de vida, es una herencia de gozo, es una herencia de paz, es una herencia perfecta, es la misma presencia de Dios, es la compañía gloriosa de Cristo, es una herencia de recompensas. Todo lo que Dios ha planificado. Esa es la herencia celestial del cristiano. Todo lo que Dios ha planificado para bendecir a sus hijos amados, esa es la herencia del cristiano. Son todas las bendiciones de la gracia para sus hijos. Ahora nos va a decir que para ustedes que son guardados por el poder de Dios. Si esa herencia está segura, el Señor nos va a decir, pero los herederos también están seguros. Ustedes están guardados, protegidos del peligro por el poder de Dios. Esta palabra guardado es una palabra militar. Nos va a decir que están protegidos, resguardados, guardar es impedir que se escape y guardar para que el mal no nos alcance. No solo está guardada segura nuestra herencia, Pedro nos asegura que los poseedores de esta herencia estamos protegidos por el poder de Dios. Ese poder supremo, la omnisciencia, la omnipresencia y la soberanía de Dios no solo mantienen segura la herencia, sino que mantienen seguro y firme al creyente. Nadie puede robarle al cristiano su tesoro, esa herencia perfecta guardada en el cielo. Por eso dice que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? La fe es la respuesta del cristiano a la elección de Dios y la convicción del Espíritu es fe. Pero hasta la fe que decimos, bueno, la deposita el hombre, hasta esa fe es activada por Dios. La fe continua del cristiano en Dios es la evidencia de ese poder guardador de Dios. Sería esa perseverancia de los santos, esa fe para que sigamos creyendo en Dios a través del tiempo. Esa fe es evidencia de que Dios nos está guardando mientras estamos en este mundo. Pedro, al hablar aquí de la fe, menciona el poder protector de Dios, pero también la responsabilidad humana de emplear nuestra fe como en la lucha contra el maligno. Nuestra fe debe estar, nuestra fe usarla también, tenemos una parte responsabilidad nuestra, pero la gran parte la pone Dios. Dios infunde energía a la fe para que podamos perseverar hasta el fin. Y la fe salvadora nunca muere, es permanente. O sea, nosotros tenemos que luchar por esa fe contra el enemigo, luchar aferrándonos a esa confianza en Dios contra el enemigo. Pero aún esa energización de la fe la produce el mismo Dios en nosotros. Es una fe que nunca muere, es permanente. ¿Por qué nos protege Dios para alcanzar la salvación? Porque la salvación la tenemos ahora en principio, pero va a llegar a ser nuestra posesión cuando crucemos los portales celestiales. Nuestra posesión real es cuando llegamos al cielo. Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia total cuando sea revelada en el tiempo postrero. O sea, la herencia equivale a salvación. Ahora va a ser revelada. Nosotros anticipamos con gozo pensar, esta salvación hermosa la vamos a recibir al fin de los tiempos. Pedro, a lo largo de la carta, llama a esta hermosa salvación, a esta herencia, la llama con una variedad de expresiones, con términos diferentes. La va a llamar esperanza viva, la va a llamar grato don de vida, la va a llamar
corona de gloria, luz maravillosa de Dios, heredan una bendición, la gloria eterna. O sea, esta salvación, que es la gracia de Dios, que va a ser consumada al fin de los tiempos, Pedro le va a llamar de tantas formas para impactar nuestro corazón y para hacernos ver la riqueza de esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Esa salvación está preparada, está lista, pero va a ser revelada en el tiempo postrero. Dios la tiene preparada a través de Cristo. Cristo preparó nuestra salvación mediante la obra de expiación. Él murió, derramó su sangre, preparó toda la obra de salvación, nos abrió el camino, pero nosotros vamos a disfrutarla en un momento específico, en el tiempo designado por Dios. Si bien la vida eterna, y mientras estamos en este mundo estamos disfrutando de ese anticipo, de esa herencia gloriosa, cuando estemos en el cielo, vamos a disfrutar en su magnitud esta salvación, que es algo tan precioso, este regalo de la gracia de Dios. Todos van a poder ver esta herencia. Toda la humanidad la va a ver, pero solo los creyentes la van a poseer. Manifestar es quitar el velo, la cubierta, y esto será en los últimos tiempos. ¿Se imaginan cuando el Señor quiera exhibir a cada uno de sus hijos como ese trofeo de gloria, como nos dice en Efesios, nos quiere exhibir como la conquista que Cristo hizo para salvarnos en este mundo? Dios le va a quitar el velo y la gente va a descubrir que ese regalo de gracia que Dios ofrecía era real, era verdadero, no era un cuento. Y Dios lo va a manifestar en los tiempos postreros, cuando Cristo va a quitar el velo, cuando regrese para concedernos esa salvación plena y gratuita. Nuestra herencia eterna es una fuente constante de felicidad. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios eterno, eres nuestro Padre de amor. Gracias por que has querido, Señor, hacernos parte de tu familia. Y nosotros somos herederos juntamente con Cristo de esa herencia maravillosa que le pertenece al Señor Jesucristo y la está compartiendo con nosotros. Oh Señor, gracias por tu gracia. Cuando contemplamos la maravilla de esa herencia, ¿cómo no vamos a prorrumpir junto con Pedro en una alabanza de gratitud y decirte: bendito Señor, qué maravillosa herencia que tienes para nuestra vida? Te alabamos, Señor, te adoramos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.